En Husqvarna siempre hemos escuchado atentamente a los que trabajan profesionalmente con motosierras. Lo que buscamos es incorporar sus experiencias a nuestros productos. Queremos responder a sus altas exigencias de eficacia, seguridad y ergonomía y cumplir con sus deseos de no dañar el medio ambiente en forma innecesaria. De esta manera y con los años, hemos acumulado muchos conocimientos que queremos compartir. Porque aunque usted solamente utilice una motosierra de vez en cuando, le puede servir de mucho saber cómo trabaja el usuario profesional. Los consejos que le damos son generales. Puede ocurrir que en su país haya reglas especiales que naturalmente debe seguir. La apariencia y distribución de los mandos de la sierra varía de modelo a modelo. Antes de comenzar a utilizar la sierra, debe leer siempre las instrucciones de uso. Una motosierra es una herramienta eficaz que al mismo tiempo puede ser peligrosa si se utiliza mal. Por eso debemos poner la seguridad ante todo. Cómo se vista es muy importante. Aunque solamente vaya a cortar leña al lado de su casa, debe utilizar el equipo de seguridad personal que la ley manda en su país. El mejor equipo es una chaqueta de protección ventilada y de color vivo y que se destaque, y pantalones con protección anticorte. El equipo de protección no evita los accidentes, pero puede ayudar a minimizar los daños. También debe llevar botas o botines con punteras de acero, protección anticorte y suela con dibujo grueso antideslizante. Y naturalmente casco con visera amplia y protección auricular. Debe tener el botín de primeros auxilios a mano. También es bueno tener un teléfono móvil y un silbato para poder pedir ayuda si fuese necesario. Debe proteger las manos con un buen par de guantes. Y trate siempre de tener compañía, especialmente si no tiene mucha experiencia. Tómese el tiempo que sea necesario para aprender a conocer la sierra, para entender cómo funciona y conocer sus partes principales, especialmente las que tienen que ver con la seguridad. En la parte interior de la empuñadura posterior está el acelerador. La única forma de evitar aceleraciones involuntarias es activando al mismo tiempo el fiador que se encuentra en la parte superior de la empuñadura. En la parte inferior de la sierra está el captor de cadena, que atrapa la cadena si se rompe o se suelta. Si ello ocurre, su mano derecha está protegida por la protección de mano derecha en la parte inferior de la empuñadura. Gracias al mando de parada de fácil acceso, puede parar rápidamente el motor. El freno de cadena detiene la cadena si se produce un rebote. El freno se puede activar de dos maneras, con la mano, que lleva la protección antirrebote hacia adelante, o con la fuerza de la inercia que se crea en un rebote. Un rebote siempre se puede producir debido a un descuido, entonces la fuerza de la cadena despide la sierra en el plano de la hoja, generalmente hacia arriba y hacia atrás. El rebote se produce cuando la punta de la hoja de la sierra choca contra algo. No cause nunca un rebote voluntariamente. Si la cadena no es nueva, puede ser bueno afilarla, ya que es más fácil y seguro cortar con una sierra afilada. Verifique también que la cadena tenga la tensión correcta. No olvide que una cadena nueva debe ser tensada después de usarla un tiempo corto. Al repostar combustible y aceite para motosierras, debe colocar la sierra sobre una base estable. Para minimizar la emisión de sustancias dañinas, elija gasolina ecológica y aceite de cadena vegetal. Con una protección contra rebose evitará los derrames. Y pensando en el riesgo de incendio, siempre debe cambiar la sierra de lugar antes de encenderla. Es bueno tener compañía al trabajar, pero no deje que haya nadie a menos de 5 metros antes de comenzar su trabajo con la sierra. Al talar, la distancia de seguridad es mucho mayor.
Cuando esté listo para comenzar, debe poner la sierra plana sobre el suelo y despejar alrededor de la hoja. Active el freno de cadena llevando hacia adelante la protección antirrebote. De lo contrario, la cadena comenzará a girar al arrancar el motor. Active también el mando de descompresión Smart Start si la sierra lo tiene. Si el motor está frío, debe sacar el estrangulador al máximo. Introduzca el pie derecho en la empuñadura posterior y mantenga bien sujeta la empuñadura anterior con la mano izquierda. Tire de la cuerda de arranque hasta que el motor haga ignición. Ahora cierre el estrangulador y lleve el acelerador hasta la mitad. Siga tirando de la cuerda de arranque hasta que la motosierra encienda. Acelere ahora una vez para que el motor pase al régimen de ralentí. Si el motor ya está caliente, no es necesario utilizar el estrangulador. El resto es igual. Si la sierra es difícil de arrancar, aunque esté caliente, saque el estrangulador como en el arranque en frío, pero ciérrelo inmediatamente. Cuando haya arrancado la sierra, espere para desactivar el freno de cadena hasta que vaya a empezar a cortar. Verifique ahora que el freno de cadena funcione. Coloque la sierra sobre una base firme y acelere. Active el freno de cadena girando la muñeca izquierda hacia la protección antirrebote sin soltar la empuñadura. La cadena debe pararse de inmediato. Controle también la lubricación de la cadena. Mantenga la sierra sobre una base limpia y acelere. Sobre el tronco se debe dibujar una línea de aceite. Si no tiene mucha experiencia, le recomendamos que primero pruebe la sierra durante un rato sobre un tronco apropiado. Hay ciertas reglas básicas para trabajar con una motosierra. Sujétela firmemente por ambas empuñaduras, entre el pulgar y los dedos. Debe tener el pulgar de la mano izquierda debajo de la empuñadura delantera para disminuir el efecto de un posible rebote. Debe tener respeto por la sierra, pero no miedo. Si la mantiene cerca del cuerpo, no la sentirá demasiado pesada. También tendrá un buen equilibrio y control. El mejor equilibrio lo logrará con los pies separados. Puede cortar con la cara superior e inferior de la hoja. Al usar la cara inferior, la cadena tira. Se puede decir que aleja la sierra de usted. Y al usar la cara superior de la hoja, se puede decir que la cadena empuja la sierra hacia usted. Cuide su espalda. No trabaje con la espalda doblada. Si la posición de trabajo es baja, doble las rodillas. Al cambiar de lugar, debe activar el freno de cadena o apagar el motor. Y si se va a mover una distancia considerable, debe colocar la funda de la hoja. Antes de talar, debe conocer la reglamentación sobre el cuidado de la naturaleza que rige para el lugar y tener los permisos correspondientes. Cuando haya decidido talar un árbol, piense en cómo evitar accidentes. Tenga en cuenta todo lo que atañe a la seguridad. ¿Hay caminos, cables aéreos o edificios cercanos? Si es así y no tiene suficiente experiencia, debe dejar que una persona experimentada haga el trabajo. Si está en una zona por la que pasa gente diariamente, debe colocar carteles de advertencia. Evalúe el árbol y piense en los diferentes factores que pueden afectar la tala. ¿El árbol está inclinado? ¿Cómo sopla el viento? ¿En qué dirección se debe talar teniendo en cuenta el entorno y el trabajo siguiente? Verifique que no haya nadie dentro de la zona de seguridad, que debe ser por lo menos de un diámetro del doble de la altura del árbol a talar. Colóquese al lado del árbol y decida exactamente en qué dirección quiere que caiga. Elija algo en el terreno que le sirva de marca. Despeje la vegetación molesta alrededor del árbol. Quite las ramas y otros obstáculos que haya.
Debe poder moverse en diagonal hacia atrás sin dificultad a ambos lados del árbol y estar de pie a una distancia adecuada cuando el árbol caiga. El principio de la tala dirigida consiste en, primero, hacer un corte de dirección que define hacia dónde caerá el árbol. El corte de dirección se puede hacer de varias formas diferentes. El que mostramos aquí se llama corte de dirección abierto. Primero, se hace en el tronco un corte superior oblicuo en un ángulo de unos 60 grados. El corte debe ser aproximadamente un 20-25% del diámetro del tronco. Después se hace un corte inferior horizontal hasta que se encuentre con el corte superior oblicuo, y después se hace un corte de caída horizontal sobre el corte inferior. Es importante que este corte no llegue al corte oblicuo dejando madera de sostén. La madera de sostén funciona como una bisagra dirigiendo el árbol al caer. La anchura de la madera de sostén debe ser de un 10% del diámetro del árbol o de un mínimo de 2 centímetros. La manera de trabajar con la sierra al talar depende en parte del grosor del árbol. Miremos primero cómo se debe trabajar con la hoja cuando es más larga que el diámetro del árbol. Debe afirmarse con los pies separados inclinándose con el hombro contra el tronco. Piense en hacer el corte de dirección de manera que después el tocón no sea demasiado alto. Mantenga la sierra en el ángulo adecuado apuntando al punto del terreno que haya elegido. Debe coincidir con las marcas de dirección que hay en la cara superior de la sierra. Acelere al máximo y comience a cortar. Compruebe de vez en cuando que el ángulo y la dirección sean correctos. Desde la misma posición haga el corte inferior. Este debe llegar exactamente al corte superior oblicuo. Ahora es el momento de hacer el corte de caída. Puede cortar con la cadena empujando o tirando. Corte hasta que haya lugar para colocar una barra. Al seguir cortando, debe tener cuidado de que la cadena no choque con la barra. Deje una madera de sostén que sea lo más uniforme posible. Retire la sierra y haga palanca suavemente con la barra, hasta que el árbol comience a caer. La barra es una herramienta para voltear los árboles más pequeños. Evita que el árbol caiga en una dirección equivocada y que la hoja quede atascada al cortar. Veamos ahora cómo se hace con los árboles más grandes. Al igual que antes, debe crear una buena situación laboral. Quizás tenga que desramar la parte inferior del tronco. La manera más segura es con la cadena tirando desde arriba hacia abajo. Utilice el tronco como protección entre usted y la sierra. No desrame nunca más arriba que la altura de sus hombros. Si el árbol tiene raíces a flor de tierra, puede ser mejor quitarlas. Cuando la hoja es más corta que el diámetro del árbol, el método es algo más complicado. Si no tiene mucha experiencia, es bueno que alguien experimentado le acompañe. Dado que la hoja no pasa de lado a lado del tronco, deberá completar el corte de dirección desde el otro lado. Sea cuidadoso para que los cortes coincidan. Este sistema se llama corte de penetración. Acelere al máximo y apoye la cara inferior de la punta de la hoja contra el tronco, inmediatamente detrás de donde quedará la madera de sostén. Tenga cuidado para que la cara superior de la punta de la hoja no toque el árbol. Una vez que la punta de la hoja ha entrado un poco, gire la hoja cuidadosamente para que quede paralela con el corte de dirección. Después vaya introduciendo la hoja en el árbol. Corte hasta llegar aproximadamente a una distancia de la madera de sostén más o menos igual al ancho de hoja.
Tenga cuidado de no cortar la madera de sostén al girar la sierra. Corte lentamente alrededor del tronco. Al pasar de la mitad debe colocar una cuña de volteo, que es lo mejor cuando se trabaja con árboles de tronco grueso. Siga cortando hasta que la hoja quede paralela al corte de dirección del otro lado. Si el árbol está podrido, tenga mucho cuidado. Pida ayuda a una persona experimentada. Si el tronco está dañado o se ve anormal, son señales de que puede estar podrido. La parte podrida del árbol está descolorida y más blanda. Dado que la podredumbre debilita el árbol, la madera de sostén debe ser más gruesa para que la tala sea segura. Otra situación que requiere la ayuda de una persona experimentada es si el árbol se engancha en otro al caer. Si tiene que pedir ayuda, no deje el árbol sin vigilancia. Ahora es el momento de desramar. Trabaje tranquilo y de forma metódica, ya que es fácil que la sierra rebote. Intente colocar el tronco para poder trabajar entre la altura de su cintura y sus hombros. Colóquese a la izquierda del tronco y trabaje desde la parte inferior a la superior. Debe estar firme, con los pies separados y la sierra cerca del cuerpo. Trabaje con la cadena tirando y empujando, tratando siempre de descansar la sierra contra el tronco o contra su cadera. Evite que la cara superior de la punta de la hoja toque las ramas. Muévase solamente cuando el tronco esté entre usted y la hoja. Las ramas de la parte superior del tronco se cortan con la sierra en sentido horizontal. Las ramas de la cara inferior del tronco se pueden cortar al mismo tiempo que las otras si tiene una buena altura de trabajo. Si el árbol tiene ramas gruesas, pueden estar en tensión. Entonces lo mejor es cortarlas en etapas desde fuera hacia adentro. Corte con una hoja vertical para minimizar el riesgo de atascos. Si la rama es muy gruesa, puede ser necesario cortarla con cortes coincidentes, es decir, desde ambos lados. Observe la tensión de las ramas para cortarlas desde el lado correcto. De lo contrario, la hoja se puede atascar. Si el árbol está apoyado en el suelo, debe esperar para desramar la parte inferior hasta que estén listas las otras ramas y se pueda dar la vuelta al tronco. Cuando el tronco está cerca del suelo hay que ser muy cuidadoso, ya que es fácil que la punta de la hoja choque con algo y rebote. Ahora solo nos queda el troceo. Piense bien antes de comenzar, sobre todo si el tronco es grueso. Estudie primero las tensiones a las que está sometido y observe cómo reacciona cuando comienza a cortar. Puede ocurrir que uno se equivoque al juzgar las tensiones. Colóquese al lado del lugar del corte, ya que el tronco puede saltar al romperse. Si el terreno está en declive, no debe colocarse nunca en la parte inferior. Si la presión ejercida sobre el tronco viene desde arriba, comienza a cortar desde arriba. Corte hasta 1/3 del diámetro del tronco o hasta que tienda a presar la hoja. Corte después desde abajo con un corte coincidente. Si la tensión es en dirección contraria, proceda al revés. Comienza a cortar desde abajo hasta 1/3 del diámetro del tronco o hasta que éste comience a atrapar la hoja. Corte después desde arriba con un corte coincidente. Si la hoja se atasca, no intente sacarla a tirones. Apague el motor y mueva el tronco hasta que la sierra se suelte. Cuando haya terminado de trabajar, es conveniente revisar la sierra para garantizar un buen funcionamiento y seguridad cuando se vaya a volver a usar. La necesidad de mantenimiento depende naturalmente de la frecuencia de uso. Gran parte del mantenimiento consiste en afilar la cadena. Si sigue las indicaciones y usa el equipo de Husqvarna, la tarea es fácil.
Lo mejor es que los intervalos no sean demasiado grandes. Fije la sierra. Bloquee la cadena activando el freno de cadena. Comience con los dientes de corte. Coloque el calibrador en la cadena con las flechas apuntando hacia la punta de la hoja. Coloque la lima en ángulo recto a los rodillos. Lime diente por medio con movimientos uniformes partiendo de usted. De vuelta a la sierra y lime el resto de los dientes de corte. Aproximadamente cada 3 veces que afile los dientes de corte, deberá afilar también las pestañas intermedias. Sujete la plantilla firmemente con una mano. Elija hard o soft, según corte más en maderas duras o blandas, y afile las pestañas hasta que la lima choque contra la plantilla. Cuando los dientes de corte, después de una cantidad de veces que han sido afilados, sean de menos de 4 milímetros en su parte larga, cambie la cadena. Quite la hoja y coloque la nueva cadena. Ténsela con cuidado. Una cadena floja se puede soltar y si está demasiado tensa, desgasta la hoja. La cadena debe poder levantarse aproximadamente 1 centímetro del surco de la hoja entre el centro de esta y se debe poder girar a mano. En cuanto al mantenimiento general, debe limpiar algunas cosas regularmente. Levante la tapa del embrague y limpie la cinta del freno de cadena. De vez en cuando, deberá limpiar también la hoja. Quite la cubierta del cilindro y lave el filtro de aire. Quite la suciedad de las aletas de refrigeración del cilindro. Si es necesario, limpie también la admisión del aire. Compruebe de vez en cuando que las aletas de refrigeración de la rueda estén limpias para que la refrigeración del motor sea satisfactoria. Además, es bueno verificar el buen funcionamiento de ciertas piezas, principalmente del freno de cadena, el acelerador y el captor de cadena. Verifica además que el orificio de lubricación de la cadena no esté taponado y que la rueda propulsora de la cadena no esté gastada o en mal estado. Compruebe también que los tornillos y tuercas estén apretados. Lea sobre el mantenimiento en las instrucciones de uso de la sierra. Esperamos que se haya formado una mejor idea de cómo utilizar una motosierra de forma correcta. Puede parecer complicado, pero con un poco de práctica pronto dominará su sierra. Trate de que al principio le acompañe una persona experimentada. Estudie las instrucciones de uso y el manual de técnica laboral de Husqvarna. Esperamos que se sienta a gusto con su sierra y satisfecho con el resultado de su trabajo.